Bien, vamos a comenzar en oración. Bendito Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre entre nosotros exaltado, podamos verte, podamos adorarte mientras nos exponemos a tu palabra. Imploramos, Señor, que nos auxilies de tal manera que tengamos como algo muy preciado tu palabra y que ella haga tal efecto en nosotros que la consideremos con seriedad, con amor, todos los días de nuestra vida. Imploramos que hoy la enseñanza de ella sea muy beneficiosa para todos tus hijos, para los que no lo son y la escuchan, y que, Señor, así tu nombre sea cada vez más exaltado en este mundo. En Cristo te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, capítulo 13 de nuestra confesión de fe, y vamos a ver hoy el último párrafo de este capítulo. Cuando llevaba solo 2 años de comenzar nuestro trabajo de plantación de iglesias aquí en Colón, recuerdo haber recibido una visita de alguien muy conocido y estimado por mi familia. Se trataba de un joven que asistía a la misma iglesia que nos había enviado al trabajo misionero aquí, y con quien habíamos conversado mucho en los primeros años de convertido sobre la posibilidad de un día servir al Señor a tiempo completo en misiones. Este joven en ese momento se encontraba ministrando en una iglesia cerca de Colón, específicamente en lo que se conoce como el Central España Republicana. Y al visitarnos entablamos conversaciones que redundaban sobre los felices momentos que pasamos juntos en la iglesia que nos vio nacer y que nos vio crecer. Ya algunos presentes deben estar pensando en quién es esa persona. Estuvimos en una misma sintonía mientras hablábamos, hasta que él me planteó que su vida espiritual nunca más había sido como al principio. Me contaba que su santificación en aquel tiempo, en el tiempo de recién convertido, era tal que se sentía bien cerca del Señor, pero que ya no era igual, decía él. Yo no estuve de acuerdo con su declaración y le dije que creía que aquellos momentos habían sido muy lindos y que Dios estaba trabajando en nosotros indudablemente, pero que Dios no había dejado de hacerlo, Dios no había dejado de trabajar en nosotros, y que yo consideraba que en este tiempo, o sea, en el tiempo que estaba viviendo en ese momento, yo estaba más santificado y que gozaba cada vez de una relación más cercana y más madura con el Señor, y que cada vez le conocía más, cada vez por lo tanto disfrutaba más de su misericordia, de la bondad de Dios, de la santidad y del amor de Dios. Y esto bastó para que él se molestara mucho y me dijera que yo me estaba haciendo el espiritual y que no debía decir algo así, porque los primeros años, decía él, de convertido son los mejores de la vida del cristiano. Así él decía. Después de mirar esta historia que yo les hago, que quizás hizo que algunos recordaran un poco la historia de sus vidas también, debemos preguntarnos, ¿son los primeros años de vida en Cristo los años de más gozo, de más santidad y devoción a Dios? ¿Tiene la vida del cristiano un comenzar feliz y lleno de santificación celestial y luego hay una declinación en la santificación? ¿Es normal que vaya en aumento la santificación de un cristiano o no? ¿Qué puede estar pasando si vemos que nuestra vida de piedad y devoción al Señor está estancada o declina en vez de subir? ¿Cómo puedo saber si mi vida como cristiano es cada vez más santificada o no? Bien, vamos a ver, creo, la respuesta a todas estas preguntas en el párrafo que debemos estudiar hoy,
donde el tema que trata el párrafo en sentido general es el progreso en la gracia. El progreso en la gracia, lo que diríamos lo mismo, el progreso en la santificación también. Dice así este párrafo: en dicha guerra, y recuerden que el párrafo anterior nos había hablado ya de una guerra, ¿verdad?, constante, irreconciliable, ¿verdad? En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha proscrito en su palabra. Así dicen los autores de nuestra confesión, y ellos indudablemente están haciendo declaraciones bíblicas aquí, y nosotros vamos a ver que sí son bíblicas estas declaraciones. Ellos van tratando el tema del progreso en la gracia, o del progreso en la santificación, del progreso del verdadero creyente en esa santificación. Hay progreso, declaran ellos, aunque hay una dificultad en este progreso. Lo primero que ellos tratan en el párrafo es sobre esa dificultad. Ellos dicen en primer lugar que en dicha guerra, que la corrupción, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo. Puedes pasar las diapositivas, por favor. Dice, o sea, tratando de ellos con la dificultad de este progreso, con la dificultad del progreso en la gracia, ellos dicen en dicha guerra, o sea, ellos admiten que hay una guerra, y de hecho no solo la admiten, sino que reafirman el asunto de esta guerra, que todo creyente debe estar consciente de ella, que hay una guerra irreconciliable en nosotros, dentro de nosotros, y ellos dicen que en esta guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, fíjense cómo dice mucho por algún tiempo, hay como cierta redundancia ahí, ¿verdad? Pero déjenme decirle que no está de más esa redundancia, sobre todo cuando lo leemos en inglés, esa frase, ahí nos está queriendo decir que es mucha esa guerra que hay, por mucho tiempo prevalece, y dice por algún tiempo. Ese algún tiempo, indudablemente está haciendo referencia al tiempo que estamos aquí en este mundo, aquí de este lado de la eternidad. Nosotros, una vez que partamos de este mundo, pues vamos a ser espíritus santos o purificados, y si ya partimos, en este caso, cuando el Señor venga, pues vamos a tener espíritu y cuerpo glorificados, y no tendremos ya ninguna relación con el pecado. Hasta ahí será esa lucha. Pero mientras estemos de este lado, hermanos, vamos a tener esa lucha, y debemos tener en cuenta que esa lucha debe ser algo que tenemos presente, que debemos tener presente siempre. La realidad de esa lucha hace que ese crecimiento en gracia, del cual ellos están tratando en todo el párrafo, sea dificultuoso. Indudablemente, no es un crecimiento en gracia que uno pueda ver sin dolor. No es un crecimiento en gracia que uno pueda librar sin pasar por guerras. Y toda guerra es triste. En toda guerra hay derrotas y victorias. Y ellos reconocen esta guerra porque la Biblia habla de esa guerra. Uno de los versos que mejor define la guerra que hay en el cristiano, uno de ellos, nosotros sabemos que hay muchos otros, pero Romanos 7:23 es uno de esos versos que nos hablan claro de esa guerra. Nosotros hemos citado ya este pasaje donde Pablo habla de la guerra que hay en él, y él dice en este verso específicamente: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si se dan cuenta, Pablo está hablando aquí de una guerra que había dentro de él, una guerra entre su mente y sus miembros. Esas son las palabras que él usa, y donde dice que la ley que hay en sus miembros hace una rebelión
contra la ley que hay en su mente. La ley que hay en su mente, que en este caso él dice, quiere obedecer a Dios, se goza en la ley de Dios. Por otro lado, sus miembros no se gozan en esa ley, antes bien se rebelan contra esa ley. Y los lleva, y que esa rebelión en ocasiones lo lleva cautivo al pecado. Lo lleva cautivo al pecado. O sea, hay una verdadera lucha. Ahora, yo les traigo este mismo verso en la Biblia de las Américas porque traducen de otra manera y de una manera más favorable para nuestro estudio. Pues como los autores de la confesión hablan de una guerra y la versión en inglés que ellos están usando habla exactamente de guerra, precisamente yo les traigo la versión de las Américas, traducida al español, que como dice así, este mismo verso dice, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra, literalmente así dicen, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense cómo está hablando literalmente aquí de una guerra que hay interna y cómo en esa guerra hasta se hacen prisioneros y se llevan cautivos. Eso precisamente ilustra muy bien lo que el pecado quiere hacer con nosotros. Recuerden que el Señor nos dijo que el que peca se hace esclavo de aquel, el que obedece a alguien se hace esclavo de aquel que lo obedece. Y si obedecemos al pecado, no vamos a ser esclavos del pecado. Si por el contrario obedecemos a Dios, seremos siervos de Él. Ahora, además de hablarnos de esa complicación o esa dificultad que tiene el crecimiento en gracia, los autores de la confesión siguen diciéndonos que aunque hay esa dificultad, hay una certeza de que va a haber progreso en la vida del creyente. Hay certeza de ese progreso. Y ellos plantean la certeza de esta manera. Ellos dicen, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. O sea, aunque hay esa lucha, vamos a tomar retomar las palabras de Pablo, la ley de la mente y la ley de sus miembros, aunque hay esa lucha, esa ley que hay en su mente, podemos decir que sería la parte regenerada en el creyente. Esa parte va a triunfar a través de la continua provisión de ¿quién? De la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu de Cristo o del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Recuerden la última clase cómo definíamos cuáles eran las partes que estaban en lucha en el cuerpo y hablábamos de la carne y del espíritu, hablando del Espíritu de Dios y la naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros. Bueno, esa parte regenerada en nosotros va a triunfar. ¿Por qué? Por la obra santificadora del Espíritu de Cristo en nosotros. Constantemente el Espíritu de Cristo nos dará fuerza, nos animará, nos consolará, nos exhortará y nos hará vencer en la lucha contra el pecado. Va a ser provisión para nosotros de fuerzas para vencer en esa lucha. Y hay textos en las Escrituras que nos hablan de ello, de esa provisión de fuerza por la que podemos tener certeza de victoria en esa lucha. Como por ejemplo Romanos 6, nuevamente caemos en este pasaje que le había comentado al principio, que es uno de los pasajes que resume este capítulo prácticamente. Nos dice Romanos 6, verso 14 en específico: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Notemos, esto es una declaración, esto es una declaración con autoridad. El apóstol, el mismo que nos había hablado de la lucha que hay en su interior, dice que el pecado no se va a enseñorear de vosotros. Ahora, el hecho de que no se enseñoree no quiere decir que no esté presente. No quiere decir que no ocurran tentaciones. Pero nos está diciendo que aunque esté presente el pecado, aunque vengan las tentaciones,
aunque seamos seriamente impulsados y motivados al pecado, el pecado no se va a enseñorear. Y la palabra enseñorear implica tener dominio, autoridad y poder sobre alguien. El asunto de aquellos que estamos en Cristo es que nosotros estábamos bajo Satanás y su dominio, y el pecado se enseñoreaba de nosotros, o nos dominaba o nos controlaba. Un verdadero creyente, el pecado ya no se enseñorea de él, ya no tiene poder sobre él. Ya el hombre o mujer regenerado cuenta no solo con un cambio real en su interior, sino además con el auxilio del Espíritu Santo para que el pecado no se enseñoree de él. Y eso porque dice Pablo, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y déjenme decirle que fui tentado mientras preparaba esta clase a hacer toda una disertación de qué quiere decir que no estar bajo la ley y sino estar bajo la gracia. Pero realmente no es el objetivo de esta clase. Pero sí déjenme aclarar simplemente que el hecho de no estar bajo la ley implica, sino bajo la gracia, implica no que nosotros no tengamos que obedecer la ley moral, pero sí que no tenemos que obedecer la ley moral para ser salvos. Nosotros debemos obedecer la ley moral porque es la ley que Dios ha establecido para los hombres, y los justos estamos interesados en lo que nuestro rey quiere que hagamos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros estemos bajo una condición que si no obedecemos la ley como debe ser obedecida, perfectamente, completamente, todo el tiempo, de todo corazón, si no lo obedecemos no nos salvamos. No, nosotros estamos bajo la gracia de aquel que sí lo obedeció completamente en nuestro lugar y nos imputó esa justicia a nosotros. Nosotros estamos bajo el perdón de Dios, bajo la gracia de haber sido perdonados y haber sido salvados por un mediador que en lugar de nosotros estuvo bajo la ley y sí obedeció la ley. Y hoy nosotros estamos también bajo la gracia de la obra del Espíritu de Dios en nosotros. O sea, aquel que vino y en lugar de nosotros obedeció la ley, cumplió la ley y fue juzgado por Dios en lugar de nosotros, también ahora nos concede a su Espíritu para que nosotros podamos obedecer la ley. Nosotros no estamos ahora bajo el régimen sin el auxilio del Espíritu de obedecer una ley para ser salvo. Ahora estamos bajo el régimen de haber sido perdonado, justificado y auxiliado por el Espíritu. Eso es estar bajo la gracia para obedecer esa ley de todo corazón. Y solo le quiero traer a la mente aquellos textos donde Dios prometió que nos iba a dar a su Espíritu, que nos iba a cambiar el corazón y que iba a poner esa ley en nuestro corazón para que la obedezcamos de todo corazón, porque su Espíritu iba a estar en nosotros. Eso implica estar bajo la gracia. Por eso el pecado ya no se enseñorea de nosotros. No se puede enseñorear de nosotros. Juan también trató sobre el tema cuando dijo, porque todo lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios, hermanos, recuerden como Juan mismo dijo en el evangelio que él escribió, que nosotros no somos engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Todo aquel que ha nacido del Espíritu, todo aquel que ha nacido de Dios, que es un hijo de Dios porque ha sido engendrado por Dios, ha sido regenerado por Dios, ese vence al mundo. El que ha nacido de Dios con toda seguridad vence al mundo. En otras palabras, vence el pecado que hay en el mundo, vence el sistema que hay en el mundo, vence al mundo. Y bueno, el texto sigue diciendo, esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. O sea, es por medio de la fe también que todos nosotros vencemos, y esa fe nosotros sabemos que también es un don de Dios. Ahora, en Efesios capítulo 4, versos 15 y 16 vemos una declaración similar, donde se nos dice,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Noten cómo si realmente somos cristianos, si realmente estamos insertados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, si tú y yo somos cristianos, somos parte de ese cuerpo universal de Cristo. Si somos parte de ese cuerpo universal de Cristo, Cristo es la cabeza y nosotros somos parte de sus miembros. Y si eso es así, nosotros vamos a crecer día a día en Él. Ese crecimiento implica una santificación. Implica que no nos quedamos pequeños. Implica que aquel joven que me visitó estaba equivocado, donde él pensó que había crecido mucho en la recién conversión y ahí se quedó. Y que después no fue igual. No, crezcamos, fíjense como dice el apóstol Pablo, que sucede con la iglesia. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Y sigue diciendo, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un crecimiento constante. El verdadero cristiano prospera en la gracia, crece en la santificación, va creciendo junto con el cuerpo que es la iglesia, el cuerpo del Señor. Ahora, además de hablarnos de la dificultad para el crecimiento, pero hacer la declaración, luego los autores, de que con toda seguridad va a haber crecimiento, ellos nos hablan o terminan hablando de la calidad de este progreso. O sea, la calidad de ese crecimiento, la calidad de ese progreso en gracia. Y lo dicen de esta manera. Dice, y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Y vamos a detenernos por un momento en esta última frase, porque están hablando ellos de la calidad de ese progreso en gracia o de ese progreso en la santificación. Ellos están diciendo varias cosas a considerar aquí. Primero dicen que los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. Fíjense cómo es como algo paralelo. La santidad se va perfeccionando ¿en qué? En el temor de Dios. En la medida que va a haber más santificación en el creyente, va a haber así también más temor de Dios. O sea, va a haber más respeto por su palabra, va a haber más respeto por su persona, va a haber más respeto por sus mandatos, así como más descanso en sus promesas. Pero crece el temor a Dios. Y ellos siguen diciendo, prosiguiendo una vida celestial, o sea, una vida no mundana, una vida no apegada a este mundo, van siguiendo una vida que apunta más a lo que un día van a ser por siempre. Ellos no tienen puesto, la santificación hace que nuestras miradas se volquen al cielo y no a este mundo, y no estén apegadas a este mundo. Y también añaden en obediencia evangélica, o sea, una vida de santidad va a convertirse, la calidad de esa vida será una vida que lo que hace es obedecer todos aquellos mandatos de Cristo. Por eso habla de obediencia evangélica, los mandatos que Cristo como cabeza y rey. Nosotros sabemos que Cristo nos está hablando desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento reafirma esos mandatos y con más vigor y fuerza todo lo que les ha prescrito, como dice Mateo 28, que debíamos ir y bautizar, o debían los apóstoles en este caso inicialmente ir y hacer discípulos. Y vamos a verlo, este verso en lo adelante, enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Miren, comenzando por segunda de Pedro, vamos a ver esa calidad en el progreso en las Escrituras. Fíjense cómo Pedro le dice
cuando escribe una de sus cartas universales, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea gloria, honra hasta el fin, hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, crecer en gracia, crecer en santidad, implica crecer en conocimiento de Dios. Esto es crecer. En la medida que vamos conociendo a Dios, vamos a tener más temor de Él, y así indudablemente vamos a ser santificados. Por eso es que dentro de los medios que Dios ha determinado para nosotros crecer está el conocer, el exponernos a la palabra de Dios de manera seria y constante. En 2 Corintios capítulo 7 tenemos esta declaración: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recuerden, la frase casi así la tomaron los autores de la confesión y la pusieron en la declaración, en la confesión, que se perfecciona la santidad con el temor de Dios. Y por supuesto Mateo 28, donde ya les comentaba que Jesús dijo, enseñándoles, o sea, así debían ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted quiere saber si está siendo santificado? Bueno, usted está tomando en serio las enseñanzas de Cristo, todo lo que Cristo ha mandado. A ti te importa, tú lo sigues, tú quieres obedecerlo al pie de la letra, todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas que Él ha mandado. Nosotros debemos obedecerlas. Este debe ser el deseo de cada verdadero creyente. Debo contarles, para terminar, que después de como yo comencé la clase de hoy, que el joven de que les conté, hoy está sin fe ni esperanza en este mundo. Él resultó ser un no convertido, al menos por los frutos que está dando, hasta ahora ha dado, todo parece indicar que es un no creyente. Y por lo tanto ha venido a ser, como la parábola del sembrador nos enseña, como aquella semilla que cayó entre pedregales. Dice el Señor: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjense cómo en la ilustración o en la parábola del sembrador, Jesús nos enseñó que hay en ocasiones la palabra va a caer en cierto lugar, en ciertas personas que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo. Ahora, lo que es al momento en esta parábola puede ser 1 o 2 años o 3. Y puede que nosotros veamos algunas personas cierto tiempo en la iglesia y nosotros pensamos que son verdaderos cristianos. Pero eso no nos da garantía de que sean verdaderos cristianos. Pueden ser personas que al momento reciben la palabra con mucho gozo. Pero ¿y qué sucede después? Bueno, la parábola nos dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo que sucedió con este joven no describe en ninguna medida lo que sucede con los verdaderos convertidos. O sea, yo les contaba a aquel joven, eso que sucedió con él, que él al principio tenía mucho gozo y mucha santificación, eso no coincide con lo que debe suceder con los verdaderos convertidos. Aquellos que son llamados en dicha parábola como los de buena tierra, esos dan fruto. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y nosotros sabemos que a veces los frutos se demoran en ver, pero se ven. Y estos frutos, y una vez que den frutos, van a seguir dando frutos. Ahora, debemos concluir
de una manera correcta, haciendo ciertas consideraciones. En primer lugar, debemos declarar con toda seguridad que la Biblia declara que los verdaderos hijos de Dios, o sea, los regenerados, los nacidos de Dios, estos son cada vez más santificados hasta la venida de nuestro Señor. Hermanos, esto es una declaración que podemos hacer con toda seguridad. Los verdaderos cristianos van a ser cada vez más santificados hasta la venida de nuestro Señor. Si un creyente, eso quiere decir que si un creyente no siente que es así, si tú no sientes que es así, esto no es importante, pues aunque no sientas que es así, así está ocurriendo. O sea, puede ser, vamos a comenzar por pensar que tú no seas un verdadero creyente. Si tú no eres un verdadero creyente, es lógico que tú no sientas que sea así. Ahora, puede ser que seas un verdadero creyente y no sientas que sea así por ciertas aflicciones que estés pasando, etcétera, no sé, o ciertas tentaciones, no sé, pero déjeme decirle que está siendo así. Si eres. Ahora, en este sentido, recordemos que el hecho de que estemos pasando, como les decía, pruebas o distintas aflicciones y que nos veamos débiles incluso en medio de esas aflicciones, esto no quiere decir que Dios no esté trabajando en nuestra fortaleza, en nuestra santificación. Pues de la misma manera se forjan los metales en el fuego. Son pasados por el fuego. Son, de hecho, ablandados en el fuego. Y allí se les da martillo para forjarlo, para quitar impurezas. Pedro le habló de esta manera a las iglesias cuando escribió su primera epístola. Él dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren cómo la fe es probada como el oro, y el oro es probado, hermanos, con fuego. Si estás pasando por un horno de fuego y tu fe está siendo probada, eso no es una mala noticia, eso es bueno. Lo que es la hora de tú poner tu mirada en aquellas cosas que son, como dice el apóstol, inaccesible, en tu herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Allí tiene que estar puesta tu mirada, reservada para ti en los cielos. Ahora, hay declaraciones bíblicas que resumen la verdad del progreso en la gracia o de la santificación progresiva. Y eso no podemos dudarlo. Aparte de los textos que tenemos en las Escrituras, tenemos estos dos textos que les traje, que no están, o sea, los textos que ya mencionamos de las Escrituras, que no están en la confesión de fe, disculpe, ahorita dije en las Escrituras, que no están en la confesión de fe. Estos dos textos son dos textos que hablan también de esa santificación progresiva. Como por ejemplo, Pablo, cuando le escribió a los filipenses, les dijo: yo estoy, o estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo descansaba en el hecho de que si el Espíritu de Dios comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. Ahora, lo que sucede es que nosotros tenemos que entender todo el versículo. Si Dios no ha comenzado una obra, Dios no la puede perfeccionar, porque es que Él no la ha comenzado. O sea, una persona no puede crecer si no nace primero. Y lo mismo sucede en Cristo. Si no nacemos de nuevo, no puede haber santificación. No puede haber. Lo primero que debe ocurrir es el nuevo nacimiento.
es nacer en Cristo, es nacer de Dios. Pero si alguien ha nacido, ese va a crecer. Pablo estaba persuadido de eso, de que aquel que comenzó la obra, ese la va a perfeccionar. E indudablemente es una obra de Dios esto. Tanto el nuevo nacimiento como la santificación. Aunque Él, una vez que nosotros somos regenerados, Él nos invita y nos involucra en la santificación, pero aún Él fue el que cambió nuestra naturaleza y el que nos da la fe para nosotros creer y andar y ser obedientes a todos sus mandatos. Y un texto muy ilustrativo de esta verdad también es el texto de Proverbios 4:18, que nos dice que comparando a los impíos con el justo, y dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, haciendo alusión a ese evento maravilloso que ocurre en la creación, sobre todo en las madrugadas de muchos lugares en el mundo, sobre todo en lugares fríos, muy fríos, que es la aurora. Y esa aurora comienza en las madrugadas con muchos destellos de luz, van aumentando hasta que amanece, y cuando amanece ya deja de verse la aurora y comienza a verse el sol. Y cuando se ve el sol, ya la luz es mucho mayor que la aurora. Y dice el autor de los Proverbios, dice que el justo, la senda del justo, va en un aumento de luz, porque es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. No puede ser el caso de que la vida de un justo sea primero luz, luego oscuridad. No, va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Una segunda conclusión a la que debemos llegar es que, además de que tenemos que tener por seguridad de que va a haber aumento de la gracia, tenemos que también concluir que la guerra en la que está enfrascado cada verdadero cristiano continuará, escuchen, mientras estemos en este mundo, y que por lo tanto cada creyente deberá tomar precauciones y resoluciones en este sentido. Hermanos, esto es una verdad que en cierta manera es triste para nosotros. En cierta manera es triste. Quizás a nadie le gusta estar en guerra. Bueno, nosotros estamos en una guerra. Y lo que sí no podemos pensar es que estamos aquí y que no tenemos ninguna guerra. Porque lo peor que le puede pasar a un soldado es pensar que él está en un juego. Pensar que las balas no matan. Pensar que saber que está en una guerra, o estar en una guerra y pensar que no, que está de paseo y que todo es mentira. No, eso es lo peor que le puede pasar a un soldado. Un soldado hace muy bien en saber que está en una guerra. No para estar todo el tiempo temblando y no salir de la trinchera, sino para estar preparado y hacer frente debidamente, pero tener las precauciones que hay que tener en una guerra. Nosotros debemos saber, como nos dice el párrafo anterior, como nos dice este párrafo, como nos dicen las Escrituras, que hay una guerra en nuestro interior, en los miembros nuestros, dentro de nosotros mismos, que es irreconciliable y es continua. Debemos ser conscientes y debemos tomar precauciones y resoluciones en este sentido. En tercera conclusión, que todo el que no experimente esta guerra, escuche bien, y que viva una vida dominada por el pecado y la incredulidad, debe considerar su estado delante de Dios. Pues si piensa así, los frutos que está dando son de un inconverso que va camino al infierno. Si tú no estás en esa guerra, si tú no estás experimentando esa guerra constante, mira, si tu vida está dominada por el pecado sí se enseñorea de ti, y más bien andas en incredulidad, debes considerar que tú estás camino al infierno. Y la única solución para ti es
caer de rodillas delante de Dios y suplicar su perdón en Cristo Jesús. En cuarto lugar, concluimos que la obra del Espíritu es de tal magnitud en la vida del cristiano, que éste no puede quedar en la misma condición que cuando se convirtió, y mucho menos estar bajo el señorío o dominio del pecado. No puede. La obra de Cristo, la obra del Espíritu de Dios en la vida de un cristiano hace que tu condición no pueda ser la misma que cuando te convertiste. Tiene que haber progreso. Tiene que haber progreso y no puedes estar bajo el dominio del pecado. Voy a terminar leyéndole una de las oraciones de un puritano, plasmada en el libro que les recomiendo a todos, El Valle de la Visión. Y en esta oración vamos a ver la clase resumida. Los puritanos fueron los que escribieron esta confesión de fe que nosotros estudiamos. Los puritanos oraban teniendo en cuenta que había esa guerra en ellos. Los puritanos oraban también creyendo que había progreso en la santificación en sus vidas. Y miren cómo nos ilustra esta oración y con ella terminamos. Oh Dios, que tu Espíritu hable en mí para que yo pueda hablar contigo. Yo no tengo ningún mérito. Permite que el mérito de Jesús repose sobre mí. Yo no merezco, mas yo miro tu misericordia. Estoy lleno de debilidades, concupiscencias, pecados. Tú eres lleno de gracia. Yo confieso mi pecado frecuente, mi pecado voluntario. Todos mis poderes de cuerpo y alma están contaminados. Una fuente de contaminación está arraigada en mi naturaleza. Existen cámaras de imágenes inmundas dentro de mi ser. He pasado de un aposento odioso a otro, caminado por tierra baldía de imaginaciones peligrosas, llamativa a los secretos de mi naturaleza caída. Estoy totalmente avergonzado de lo que soy en mí mismo. Yo no tengo ningún renuevo en mí, ni frutos, sino espinas y abrojos. Disculpen, yo soy una hoja desapareciendo que el viento arrebata. Yo vivo desnudo y estéril como un árbol de invierno, inútil, digno de ser cortado y quemado. Señor, tú tienes compasión de mí. Señor, tú tienes compasión de mí. Tú has dado un duro golpe a mi orgullo, al falso Dios de mí, y me quedo en pedazos delante de ti, mas tú me diste otro maestro, y Señor, tu Hijo, Jesús. Y ahora mi corazón se vuelve hacia la santidad. Mi vida se acelera como una flecha, con un arco hacia la completa obediencia al Señor. Ayúdame en todas mis acciones para acabar con el pecado y para humillar a mi orgullo. Sálvame del amor del mundo y la vanagloria de la vida, de todo lo que es natural en el hombre caído, y deja que la naturaleza de Cristo sea vista en mí todos los días. Dame la gracia de soportar tu voluntad sin quejarme y con placer, no solo para ser tallado al cuadrado o anticuadro, mas separado de la vieja roca, donde he estado incrustado durante tanto tiempo y tirado en la pradera a los aires superiores, donde yo pueda ser edificado en Cristo para siempre. Amén.